Terminando la secundaria, año 72 o 73, no me acuerdo muy bien, comencé a hacer algunos cursos para poder trabajar y todo eso, y en el año 74 ingresé a la Universidad Nacional de Salta para estudiar Ingeniería en Construcciones, con la idea de seguir estudiando, recibirme y recién hacer el servicio militar. Pensaba pedir prórroga, pero después dije no, prefiero hacer el servicio militar que me tocaba en el año 75 y después seguir estudiando en lo posible. Logré hacer unas materias sin rendir finales, algunas promocionales, y me dispuse a hacer el servicio militar en el año 75, el cual me incorporé en el mes de marzo de ese año. Y bueno, después de un periodo de intrusión, que no ha sido más de 2 meses, nos fuimos a Tucumán. Nos formaron en secciones. Yo pertenecía a la primera sección de combatientes, y nos tocó ir primero a Tucumán, en los primeros días del mes de mayo. ¿Tenías, Adrián, alguna noción antes de entrar por participar en la universidad y demás de lo que estaba sucediendo en el país y en particular en Tucumán? Algo se sabía, pero yo era un estudiante que no tenía ninguna ideología política, a pesar de que había muchos movimientos políticos en la Universidad Nacional de Salta, que era recientemente inaugurada. Había muchos movimientos políticos, grupos que no dejaban incluso dar clases a los profesores, los sacaban para los actos. Entonces lo que optaba es por irme. Tampoco por ahí no me dejaban ir, no me dejaban salir. O sea, a mí y a mucha gente que estaba en esa misma postura que yo. De todas maneras, esas eran unas nociones básicas que se sentía hablar del cordobazo en aquel tiempo. Pero la meta mía en la universidad era estudiar. Cuando pasaba eso, cuando los sacaban para los actos y te detenían de alguna forma, ¿te jodía o era más? ¿Importaba poco? Me jodía porque los mismos profesores renegaban, no podían dar clases. O sea, y estaba toda la universidad pintada con leyendas, de listas, de la imagen del Che Guevara, siglas del ERP y todo eso. O sea, era ¿cómo te puedo decir? No se podía estudiar, digamos, pero dentro de todo uno que iba a estudiar, estudiaba. Yo logré regularizar materias como introducción a la matemática, análisis matemático, dibujo técnico y esas cosas que pude hacer en ese año, ¿no? En un cuatrimestre, otro y otro el otro cuatrimestre y así. Teníamos que salir del aula y cuando iba a encarar para la salida de fuera no te dejaban salir y así sucedía. Y bueno, tenías que quedarte, pero en definitiva por ahí ni. Sí, no me acuerdo muy bien de las movidas que había, ¿no es cierto? Porque, claro, yo quería irme. Si no tenía clase, me iba a mi casa. En aquella época era una condición importante tener el servicio militar cumplido para poder entrar a trabajar en cualquier lado. Y yo era bachiller, suponete, y con ese título ya podía entrar a trabajar en algún lado, pero tenía que tener el servicio militar cumplido, que era una condición sine qua non en esa época, no sé después, pero entonces, por eso decidí hacer el servicio militar y lo cumplí. Creo que lo cumplí con creces, ¿no? ¿Cómo fue la instrucción, Adrián? Una vez que entras a la colimba, ¿a dónde te destinan? ¿Cómo es los primeros días adentro? Yo primero, distribuido por cuadras, no había, digamos, éramos todos lo mismo, o sea, hacíamos todo lo mismo, la misma instrucción, instrucción de tiro, instrucción de combate. Una semana antes nos han empezado a formar por secciones, ¿no? Secciones de combatientes, empiezan los destinos. Vos vas a ser escribiente, vas a estar en mayoría, vas a estar así, se iban nombrándose los destinos que le decían.
Y yo podría haber sido escribiendo, no, decidí ser combatiente. Tal es así que un teniente que estaba encargado de la primera sección, el primero que eligió como integrante de la primera sección de combatientes era a mí. Me puso a mí y de ahí todo lo demás. A mí primero me llamó. Eran cosas que yo siempre me acuerdo, ¿no? Que parece que como que ya estaba siendo predestinada la cosa. Bueno, antes de que se forme la primera sección de combatientes y todo eso, nosotros integrábamos un conjunto. El teniente Diamante Díaz, buen cantor, buen guitarrero, yo creo que él ha dicho, viniendo a Salta, aquí me armo un conjunto con la changada, porque en Salta, claro, en cada esquina hay un cantor. Y empezó a hacer una especie de casting, lo que sepan tocar la guitarra y cantar, que vengan, y bueno, y así vamos pasando. Y hemos quedado 3 soldados, Java, Oñatibia y yo, y con el teniente. Y teníamos periodo de ensayo, cosas que no les hacía mucha gracia a los otros compañeros porque gozábamos de ciertos privilegios al ser integrante del conjunto. Esa era un poco la pica que había en el resto de la compañía, pero eran cosas, juegos, jodas, cargadas y todo eso, ¿no? Claro, nosotros llegamos a Famayllá primero, al escalón logístico, con la idea de quedarnos ahí, ¿no es cierto? Y de hecho nos quedamos ahí. Comimos lo que se pudo, dormíamos ahí, en una especie de galpón. Y después empecé, yo en el caso particular mío y nuestro, lo que éramos del conjunto, digamos, éramos, ¿cómo se llama? Éramos custodias del jefe de sección, que era el teniente Diamante Díaz. Esa mañana yo anduve de custodia del teniente, mientras que otro de los changos custodias, digamos que era en este caso Sergio Oñatibia, se había quedado en Manchalá esa mañana. Entonces había llegado el momento de reemplazarlo a él, a Oñatibia, en Manchalá, para que él siga por otro lado. Lo sé, o sea, me mandaron a reemplazarlo, me llevan para reemplazarlo a Sergio Oñatibia. Llegué ahí como custodia, ¿no es cierto? Como haciendo custodia en la escuela. Pero estábamos todos juntos, no era que yo estaba parado solo. No tengo muy en cuenta, no me acuerdo mucho los horarios en que llegué, pero sí me acuerdo que eran las 4:30 de la tarde cuando estábamos, 4:30 alrededor. Cuando estábamos conversando sentados en la vera una especie de cordón, pero no sino una especie de acequia que tenía lugar para sentarse, ¿no es cierto? Y chupando caña, el fusil, por supuesto, a un costadito. Y bueno, cuando de repente pasó una camioneta y la segunda inmediatamente empezó a abrir fuego, directamente sobre nosotros. En un intento por esquivar, estaba tirándose para atrás con todo lo que hemos hecho más o menos lo mismo, la ligué yo. Y otro chango más que estaba un poco más allá. Se armó la podrida, digamos. Se armó el tiroteo, yo me pude arrastrar como pude hasta un árbol que había atrás, creo que era eucaliptus, para ponerme de nuevo al frente del cañaveral donde venían los tiros. Quise acomodarme con mis piernas y cuando quiero levantar mi pierna, la levanto así, con toda amorfa, y acomodármela con la mano, la bombacha, ¿no es cierto? Todo esto estaba. Y claro, en ese momento uno atiende. Me puse detrás de un árbol y abrí fuego para el frente, ¿no es cierto? Donde venían todos los disparos. Hasta que se me trabó un poquito el fusil
paró un poco también el tiroteo, que no sé cuánto tiempo va a durar, porque uno no los puede calcular ese tiempo. Se paró un poco el tiroteo y me socorrieron de atrás, de dentro de la escuela, que desde donde yo estaba, atrás del árbol, hasta dentro de la escuela, hasta una especie de galería y después dentro de una aula, habría 15 metros aproximadamente. Vinieron, me ataron una soga en el cuerpo y me arrastraron mientras yo iba agarrándome de la soga. A mitad de camino aproximadamente se armó de nuevo el tiroteo y ahí es donde yo sentí la salpicada de la tierra, de las balas de los guerrilleros, que me salpicaban, tocaban la tierra y me salpicaba la tierrita en la cara. Pero a su vez sentía que algo me protegía, no sé si sería la propia fe de no pensar en que uno se iba a morir, a pesar de que tenía la pierna destrozada. Lograron meterme para adentro y colocarme sobre un pizarrón, mientras le daba un cargador que me quedaba todavía a otro soldado. Y bueno, uno de ellos me hicieron las primeras curaciones. Por suerte, calculo que la juventud, 20 años, la capacidad de coagulación de la sangre es muy rápida, ¿no es cierto? Entonces me coaguló la sangre, inmediatamente dejé de perder y no me rompió la arteria principal, que si no me desangraba completamente. Y bueno, ahí, mientras seguían los tiroteos, yo desde la postura mía, desde donde estaba, sobre un pizarrón, sentía que cómo peleaban los changos, cómo se distribuían, se organizaban, cómo el cabo primero Lafuente tomó rienda del asunto y organizó todo para que se pueda llevar a cabo la defensa, porque nos gritaban de afuera que nos rindamos, nos gritaban, grupo escuela ríndanse, y alguien de dentro de la escuela le contestaba, vengan a buscarnos. Yo, desde esa perspectiva, creíamos que estábamos perdidos, desde donde estaba yo, pero no teníamos comunicación con nadie. Después me entero que en ese interín llega otro vehículo, un vehículo trayéndonos mate, creo, que también se topó con la columna guerrillera, y se armó otro tiroteo ahí donde creo que cayeron heridos otros. Bueno, yo estaba en mi lugar, no podía saber muy bien. Después me entero de esas cuestiones. Después cayó otro camión con el caño de escape roto y también con pocos soldados y suboficiales, pero abriendo fuego, de manera tal que la fortuna, la suerte o Dios quiso que jugaran de manera favorable para nosotros, ¿no es cierto? Porque han pensado seguramente que se venía el ejército encima, un camión, otro camión con el caño de escape roto, haciendo el ruido y levantando tierra. Y bueno, calculo que creyeron que se venía el ejército encima. Y rajaron para los cañaverales huyendo. O sea, todo ocurre así tan... La rotura de mi pierna hace un golpe así, un golpe seco, duro, y no he sentido más. Dolor, sí, bueno, después cuando ya estuve dentro sobre el pizarrón, ahí ya, al no sentir mi pierna y verla como estaba, me causaba una impresión terrible, pero pensar en la muerte no pensé nunca, salvo que en algún momento la gente de adentro que no se podía comunicar con nadie, porque se había roto el equipo de radio, creo, con los disparos que estaban en el camión, ¿no es cierto? El equipo de radio se habían roto, no se podía comunicar con nadie, aparte había que ir hasta el camión. La desesperación era de estar completamente aislados y
y sentir que estábamos emboscados y que en cualquier momento entraban y nos hacían mierda, porque nos gritaban de afuera que nos rindamos, grupo escuela. Entonces, bueno, estaba contenido con otro suboficial que estaba dentro del aula donde yo estaba, y han pasado largas 6 horas, ¿no? A ver, 4:30 hasta las 11 de la noche, 11:30, creo que me subieron a mí a una camioneta, con el pizarrón, me subieron a una camioneta, y ahí un cabo primero enfermero me hizo recién el torniquete, ya no tenía consciente ya. El torniquete, pues ya estaba todo coagulado, toda una cosa amorfa, me hizo el torniquete bien en las ingles. Y así llegué a Famaillá, donde me pusieron un calmante fuerte seguramente, y ya en una camilla, no sé cómo que me pusieron, me dormí prácticamente, y llegué al Hospital Militar de Tucumán, al de Tucumán, en la ciudad. Y lo único que me acuerdo es que mientras una enfermera iba temblequeando con la tijera tratándome de cortar la bombacha, todo esto, para que salga así, ¿no? Me dijeron, contá hasta 3. No sé, no llegué a contar hasta 3, me dormí. Y al otro día me desperté ya en la sala del hospital con la pata colgada, con una tracción y todo eso. ¿En algún momento de esas horas, de esas 6 horas en la escuelita, No, ¿no? seguramente estaba consciente, lúcido, seguramente algo choqueado, había perdido sangre, pero yo estaba lúcido. Lo que no podía saber qué sucedía, después, como te decía, me entero que llegó el camión con mate, después otro camión con el escape abierto. Yo estaba internado, claro, tenía mi pierna colgando, tenía la herida ahí, que cada vez me iban a hacer curaciones. Y yo me podía ver mi hueso, la parte de este lado del hueso que ha quedado, lo separaba el otro con la tracción, ¿no es cierto? Yo me podía ver una parte, que así es incluso así para verla. Y entonces el médico que me curaba me decía, tac, tac, mirá, dice, nadie tiene la posibilidad de ver su propio hueso. Me decía el médico. ¿Por qué pensás que te salvaste de ese, porque fue una herida jodida, que 6 horas en un lugar sin curaciones, con la herida expuesta a cualquier infección? ¿Por qué pensás que te salvaste? Yo pienso que, por empezar, la juventud con 20 años, todo se cura más rápido. Yo ¿cómo se dice? La coagulación se produjo rápida. A pesar de que Romero y Alcalá intentaron curarme con una especie de botiquín que había en la escuelita, con alcohol, me han rociado alcohol y todo eso, tratándome de limpiar porque estaba llena de tierra, llena de astilla de hueso, piedritas, hasta caña de azúcar tenía. Trataron de limpiármela, pero ya estaba coagulado, o sea que quizá a lo mejor eso pudo servir para la coagulación, ¿no? de la sangre y para salvar mi pierna, a pesar de que podría haberse encangrenado, según me decían después los médicos, lo habían entendido, que con ese tiempo de exposición sin antibióticos, sin nada, podría habérseme encangrenado la pierna y perderla, por supuesto. Yo me entero de los heridos cuando ya estaba en la sala. Roberto Mamaní, Villalba. Roberto Mamaní, bueno, tenía el brazo derecho, también más o menos como la misma circunstancia del fémur mío. Villalba, que tenía una entrada de bala, entró y salió sin tocarle nada. Zulca, que también tenía, no sé en qué parte hacía en esta, que también le entró la bala y le salió sin tocarle ningún órgano, nada. García, que tenía las esquirlas en el brazo izquierdo, que también estaba vendado, también tenía las curaciones hechas. No le han llegado a sacar las esquirlas, creo, a él, porque era peligroso. Empezábamos a salir con Suriani, con Martín Grande, empezábamos a hablar del tema por la indignación que nos causó. Y estamos firmes en esta, seguimos firmes hasta donde, dando la cara y diciendo y mostrando, dando testimonio de lo que fue y la verdad, ¿no es cierto? Para que se cuente la verdad completa.
Yo cumplía con un servicio militar obligatorio. Por consiguiente estaba bajo bandera, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, nunca había pensado que iba a usar las armas para defenderla a la bandera. Calculo que me siento satisfecho con el deber cumplido, gracias a Dios porque estoy vivo, una. Y otra porque significó mucho en su momento. Por mucho tiempo se habló de esas circunstancias, a pesar de que yo nunca quise, digamos, darme a conocer, digamos así, abiertamente, como ahora, por ejemplo. Hay que dar la lucha a cara descubierta, y aquí estamos. Si tuviese la oportunidad, Adrián, de hablar con un chico, con un alumno de un colegio que son a los que le cuentan la mitad de la historia, con lo cual la mitad de la historia se convierte en una mentira, ¿no? Que no la cuentan completa. Claro. ¿Qué le dirías a un chico de primaria, secundaria, a través de tus vivencias? ¿Qué te gustaría transmitirle? Contándoles de mi vivencia, que no suceda nunca más esto, por empezar, en este país. Y después, no sé, lo que pasa es que, te explico, yo con mi hijo nunca conversé del tema, hasta que comenzó todo este. Ellos sabían más o menos que iba a las reuniones. Ellos se han educado en el colegio, en la Universidad Católica, el mayor, y que cuando hablaban de esa parte de la historia, escondían un montón de cosas. Entonces, pero yo tampoco me ponía a decirle, che, mira, ¿qué le están diciendo? Hasta que empezó todo esto, entonces les conté que yo derramé mi sangre ahí, ¿no? pero que no sea en vano. Si tuviese la oportunidad de hablar con una persona que combatió ese día, que estuvo frente a frente, o quien te tiró, quien te hirió, o un miembro del ERP, ¿qué le preguntarías o qué le dirías a un oponente? Pasada la guerra, ya está, o sea, yo no tengo odio contra él, ¿no es cierto? O sea, alguien me tiró a matar, no sé, ni quisiera saberlo nunca. Yo quisiera que se recuerde como que había luchas de ideales y a nosotros nos tocó ser parte de un ideal que consideramos lógico y otros también seguramente consideraban lógicos sus ideales, aunque después se vio que no fue así. Que se recuerde como, que se recuerde, que quede como precedente, ¿no es cierto?, que de lo que ha sucedido y que se diga la verdad. Un monumento de la democracia, a los soldados que fuimos durante la democracia cumpliendo un servicio militar, en fin, toda la indignación que te puede dar esto, ¿no es cierto? Y aparte, pretendiendo borrar la memoria de algo que nos costó tanto a nosotros, tan caro a nuestra vida, familia, borrarla de un plumazo, borrar la memoria, borrar que hemos derramado la sangre, y como yo decía, mis huesos también dejé ahí en la escuelita, peleando por las instituciones democráticas, defendiéndolas, tratando de defender la vida primero y después las instituciones democráticas y la bandera, que nos enseñó a quererla desde la escuela primaria, desde que uno tiene uso de razón prácticamente, y que esto quería reemplazarla por un trapo rojo.